Son las 7 y un minuto de la mañana, las 6 y un minuto en las Islas Canarias. Muy buenos días, señoras, señores. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico aquí en Es Radio. Segunda hora de nuestro programa, desde las 6 en punto de la mañana les estamos informando, y primera hora a través de televisión, de Intereconomía Televisión. Muy buenos días a todos aquellos que nos siguen a través de esta plataforma. Bueno, como les comentaba anteriormente, hoy es 2 de diciembre, arrancamos una nueva semana, arrancamos un nuevo mes y lo hacemos, como es lógico, con frío. Enseguida les vamos a contar la previsión del tiempo, pero antes saludamos, como siempre, a nuestros amigos de Renfe. Renfe nos ofrece durante los sábados del mes de diciembre 1.500 plazas con un 50% de descuento para viajar entre Madrid y Valencia, y también para el viaje de vuelta Valencia-Madrid. En poco más de hora y media puedes desplazarte entre ambas ciudades durante todo el periodo navideño. Más información en el 902 320 320, 902 320 320 o en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Bien, como les decía anteriormente, el frío intenso parece que se ha instalado en la península y especialmente en el centro peninsular, donde hoy está prácticamente toda la zona bajo cero, podríamos decir. Se esperan además fuertes rachas de viento en Galicia, en el Estrecho y en la desembocadura del Ebro, en Baleares y también en toda la zona del Ampurdán. Podría llover con fuerza en las Islas Canarias, así que esto también es novedoso, es interesante que lo sepan todos ustedes. Atención a las heladas, sobre todo a primera hora de la mañana, como les digo, en zonas del interior, sobre todo si tienen que coger también el coche, precaución al volante con las heladas, ya saben que son peligrosas. Y las temperaturas, a pesar de todo ello, suben ligeramente en el sur peninsular y en los Pirineos se mantienen sin cambios importantes. En Madrid, a esta hora estamos a 3 grados, hoy la máxima será de 9, será una jornada fresca, como les decimos, en el centro de la península. La máxima la encontramos hoy en Las Palmas de Gran Canaria y los termómetros sobrepasan los 20 grados. En concreto, la máxima podría ser de 22 y hoy la mínima la localizamos en Teruel. Sí, señor, Teruel, 5 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Bien, para muchos fue hace 20 años cuando arrancó, o donde se firma, se rubrica ese inicio de lo que se denominó telebasura o amarillismo televisivo en esa retransmisión. Seguro que todos ustedes la recuerdan, o muchos de ustedes la recuerdan, en directo desde Alcácer, conducida por Nieves Herrero y dirigida por Paco Lobatón. Después de ese crimen, de esa tortura y de ese asesinato tan brutal que desde luego nos puso a todos en la piel de esas tres familias, de las familias de Tony y de Desiré y de las niñas de Alcácer que fallecieron, como les digo, hace 20 años. Hoy la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿qué ha pasado en esos 20 años y si en esos 20 años hemos aprendido algo? Desde luego, el espectáculo televisivo del fin de semana, en esa carrera en busca de la exclusiva por entrevistar al asesino, en el que están compitiendo las televisiones privadas, es tan repugnante como la propia ley de Estrasburgo, que ha dejado en libertad estos días a decenas de criminales. Como recuerda hoy en su columna en el diario El Mundo el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, esa competición entre las televisiones privadas se está produciendo gracias a ese duopolio televisivo que se forjó gracias al Partido Popular, a Rajoy y a alguno de sus ministros. ¿De qué habla uno con Ricard? ¿De qué habla uno con un asesino como Ricard? Se pregunta hoy Girauta en libertadigital.com. Una pregunta que desde luego se la traslado a todos ustedes y también a los periodistas que ahora se ponen la medalla de la exclusiva con el asesino. Yo les recomiendo el artículo que hoy publica Paco Pérez Avellán en las páginas del diario La Razón, y donde explica que todo lo que se está publicando en torno a la personalidad de Ricard y todo lo que se está diciendo en torno a Anglés es mentira. Él lo dice con conocimiento de causa porque en varias ocasiones ha podido charlar con Ricard estando en prisión, y porque siguió minuto a minuto tanto el crimen de las tres niñas de Alcácer como el juicio posterior a Ricard. Él dice que todo lo que se dice sobre la personalidad de este individuo, de este asesino que ahora
parece que quieren limpiar, o cuya imagen parece que quieren limpiar algunas televisiones, es mentira. Se lo recomiendo, como les digo, hoy está en las páginas de La Razón y es interesante de leer. De ahí que se reste importancia a ese testimonio que, por otro lado, muchas televisiones tratan de conseguir, dada, dicen, su relevancia. Es, como les digo, una muestra más de lo que sucedió hace 20 años y creo que es el momento para volver otra vez a reflexionar sobre lo que sucedió en su día y lo que puede volver a suceder si no está sucediendo ya. Ojalá nos equivoquemos, pero lo que les espera a las familias de las 3 niñas es tremendo. Rosa Folk es la madre de Desiree, de una de las niñas asesinadas en Alcácer, y la semana pasada pasó por los micrófonos de radio, la entrevistó Dieter Brandau. Quizá esos mismos periodistas que hoy se ponen la medalla de la exclusiva con el asesino se sonrojen al escuchar su testimonio, lo dudo mucho, pero nosotros hemos querido recordarlo y a lo largo del día de hoy lo vamos a recordar porque quizá hoy más que nunca es necesario tenerlo presente. Rosa Folk, la madre de Desiree. Y tenía que haber estado toda la vida encerrado, toda la vida, porque en la ley que había, claro, más de 16 años no cumplía cuando le hicieron el juicio. Y después también en la doctrina Parot, que es donde tenía yo las esperanzas de que estuviera más años, hasta el año 23, pues ahora lo sacan. Y es una vergüenza y una impotencia que tengo y una cosa que, porque hicieron mucho daño y no hay derecho que nuestros hijos, que las niñas estén donde están y ellos vayan a la calle todos. Bueno, tiempo tendremos en el programa para analizar lo que está sucediendo, lo que puede suceder y lo que hemos presenciado y visto este fin de semana. Nuestro tiempo de tertulia, desde luego, a partir de las 8:30 lo vamos a analizar, pero hay más noticias. Se las vamos a contar en titulares con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo. Son las noticias del Santander, un banco para tus ideas. El futuro comienza creando oportunidades en el presente. Oportunidades de empleo y formación como las que ofrece la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de España. Banco Santander se suma a este compromiso con 10.000 becas de prácticas profesionales para universitarios en pymes españolas en 2013 y 2014, con 10.000 millones de euros para impulsar a las empresas y con 188.000 préstamos ICO en los últimos 4 años. Súmate al reto del empleo. Juntos lo logramos. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España. Las víctimas del terrorismo se manifestarán el viernes en contra de la derogación de la doctrina Parot. Coincidiendo con los actos promovidos con motivo del Día de la Constitución, la Fundación DENAES convoca a los ciudadanos para denunciar lo sucedido. Voces contra el terrorismo, Covite, Dignidad y Justicia y AVT han sido invitadas al acto que tendrá lugar en un sitio simbólico, la Plaza de la República Dominicana. Ortega Lara conducirá el acto. Escuchamos a Santiago Abascal, Francisco José Alcaraz, Consuelo Ordóñez y Daniel Portero. Lo que vamos a hacer es denunciar que la actual Constitución, quienes han tenido que salvaguardarla y hacer cumplir las leyes, no lo han hecho y no han garantizado en muchos casos ni la dignidad nacional, ni los derechos de las víctimas del terrorismo, ni los derechos de muchos españoles a que la legislación se cumpliera. A recoger el sentir, creo que mayoritario de los ciudadanos, al margen de la ideología política, que es importante. Como parece que no nos quieren escuchar, parece que somos molestos, pues por lo menos, mira, aprovecharemos la convocatoria de DENAES y nos tengan que, o por activo o por pasiva, nos tendrán que escuchar. Yo pediría a la población que asista a un acto de este calibre porque va a aunar a todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Y desde luego vamos a expresar el sentimiento que tenemos de frustración porque el Estado de Derecho no ha sabido verdaderamente defender lo que es el dolor que sentimos las víctimas del terrorismo o no terrorismo, de violaciones y asesinatos múltiples. Mientras tanto, nueva concentración de Sortu convocada en San Sebastián para respaldar a los etarras en prisión. En la marcha estuvo el alcalde de la localidad, Juan Carlos Izaguirre. Según cuenta el diario La Razón, el Gobierno habría enviado ya a la Fiscalía informes con nuevos indicios para ilegalizar Sortu, entre los que se encontrarían los últimos homenajes a los etarras puestos en libertad. Bueno, veremos a ver en qué quedan esos indicios y en qué quedan esos informes que se están trasladando desde el Gobierno a la Fiscalía. El caso es que, bueno, desde diferentes partes sí que se está haciendo todo lo posible para recopilar toda esa información
información, y uno de los puntos fundamentales son todo el trabajo y toda la elaboración que se está desarrollando desde diferentes colectivos de víctimas del terrorismo. Ayer veíamos una última muestra de lo que ha sido esa campaña de promoción que lleva a cabo desde hace más o menos un par de meses el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, concediendo entrevistas a todos los periódicos, todos los medios que así lo soliciten, ¿no? Ayer leíamos en las páginas de un diario de tirada nacional donde de alguna manera no, de hecho lo decía directamente, echaba la culpa de lo que está sucediendo ahora, de esa derogación de la Parot y de esa puesta en libertad de etarras y asesinos múltiples, directamente al gobierno de Felipe González, al gobierno socialista de Felipe González. Hoy se sorprenderá quizá el ministro al leer lo que arroja uno de los últimos sondeos demoscópicos que nos deja el diario El País, y en donde vuelve de nuevo a aparecer como uno de los ministros menos conocidos por la población y al mismo tiempo que más desconcierto y más descontento provoca entre los ciudadanos. Ahí está encabezando la lista, pero por detrás el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que, por increíble que parezca, siendo ministro del Interior, con lo que han supuesto y la trayectoria de los ministros del Interior, que normalmente suelen ser miembros del Ejecutivo muy conocidos entre los ciudadanos, muchos de ellos incluso populares, pues sigue siendo un desconocido para el gran público. Es lo que arroja esta encuesta, que ayer nos aportaba una radiografía de lo que puede ser el próximo Congreso tras las elecciones, en donde se ve un Parlamento fragmentado, donde esa bipolaridad, ¿no?, ese bipartidismo, Partido Popular, Partido Socialista, desaparece. 40 diputados menos para el Partido Popular es lo que arrojaba esta encuesta del diario El País. Cierta recuperación para el Partido Socialista, quizá un poco exagerada, incluso 20 escaños más se aportaba a las siglas que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba, y por supuesto un aumento significativo tanto para Izquierda Unida como para Unión, Progreso y Democracia. Ayer le preguntaban al líder de Ciudadanos, a Albert Rivera, en La Sexta, por esa posible alianza con Rosa Díez, esa pregunta eterna que siempre se le plantea a Albert Rivera y siempre se le plantea también a Rosa Díez, y que en las últimas fechas vienen contestando, y siempre en el mismo tono. La verdad es que es mucho más abierto, parece ser, al pacto Albert Rivera por las contestaciones que arroja, que la propia Rosa Díez, que la semana pasada mismamente descartaba esta alianza. Como les digo, ayer a Albert Rivera le preguntaban por esta cuestión, y esto es lo que decía en La Sexta el líder de Ciudadanos. Yo no tengo ningún inconveniente, lo hemos dicho. Yo creo que este país, en el momento que vive, no estamos para muchas exquisiteces, y hay que sumar fuerzas. Y nuestra visión es la misma que la de Fernando Savater o la que de Albert Boadella, otras personas que nos han apoyado a nosotros, a UPyD, que dicen que hay que sumar fuerzas. Los hemos propuesto hasta 3 ocasiones, en 3 elecciones distintas, pero le digo una cosa, ni Rubalcaba ni Rajoy va a decidir lo que nosotros hacemos electoralmente, o si nos presentamos unas elecciones, tampoco lo va a hacer Rosa Díez, en el sentido de que si Rosa Díez quiere rectificar su posición, como le piden algunos de sus militantes o digamos referentes intelectuales, pues tendremos la mano. Pero insisto que me importan más las ideas que hay que defender, que los colores, si es de color magenta, naranja, si el apellido es Díez, Rivera, eso me da igual. Pues como siempre, Albert Rivera meridianamente claro en su declaración, en su exposición, y tiene razón cuando apunta que no estamos para exquisiteces y que el momento actual no es ese precisamente. Y ayer también, para el análisis, exaltación de la amistad entre Rubalcaba y Navarro en un acto multitudinario en Barcelona, en donde se volvió a hablar de esa deriva federalista que parece ser marca claramente el Partido Socialista, con el propio Rubalcaba a la cabeza. Incluso Rubalcaba le dio las gracias por guiarle a Pere Navarro, y en donde se volvió a hablar de la Constitución. Por contradictorio que parezca, Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que la amaba y al instante después estaba defendiendo su reforma. Como les digo, hoy exaltación de la amistad y de esta nueva relación amorosa, podríamos decir, entre Rubalcaba y Navarro. Hoy prácticamente en todos los diarios, en todas las portadas, podemos ver fotos de ese acto de ayer multitudinario en Barcelona. 3.000 personas llenaron el auditorio en Barcelona para presenciar el acto de exaltación del proyecto federalista de los socialistas. Atrás parece que quedan los enfrentamientos que Rubalcaba y Navarro protagonizaron hace tan solo unas semanas. Gracias por enseñarme el camino, dijo Rubalcaba, que manifestó públicamente su amor a la Constitución, aunque posteriormente defendió su reforma. Navarro sí recordó al secretario general de los socialistas que lo único que les diferencia es la consulta, aunque aclaró que ese punto nunca les separará.
Queremos al Partido de los Socialistas de Cataluña como sois, compañeros. Nuestra historia conjunta, 35 años de historia conjunta, la recordemos con orgullo y que nos respondamos a la siguiente pregunta. ¿Pero vosotros creéis que sin el apoyo de los socialistas de Cataluña, sin vuestro voto, sin vuestro afecto, los socialistas españoles hubiéramos conseguido un sistema sanitario como el que tenemos o un sistema educativo como el que tenemos, hubiéramos creado un sistema de pensiones como el que tenemos? No, compañeros, tenemos que estar orgullosos de nuestra historia compartida. Vamos a seguir juntos. Tenemos alguna discrepancia que no nos hará unirnos a aquellos que quieren separar, a aquellos que quieren enfrentarnos. Y es verdad, nosotros creemos que se debe poder decidir cómo y qué será Cataluña en el futuro. Mini, desde las filas populares, el encargado de responder a los socialistas catalanes y al Partido Socialista, Rubalcaba y a Navarro, fue Feijóo, también en un acto de conmemoración de lo que fue su victoria electoral. Le tenemos que pedir al señor Rubalcaba que gobierne su partido. Que gobierne su partido. Es muy importante tener un Partido Socialista Obrero Español que esté bien gobernado y no que cada fin de semana nos diga que gira a la izquierda. Cada fin de semana gira a la izquierda y la cuestión es, ha girado tantas veces los fines de semana que está desubicado y no sabe dónde está. Es lo que decía Feijóo, y desde las filas socialistas podemos decir que el encargado de responder a Rubalcaba y al propio Navarro ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hace hoy, de alguna manera, podríamos interpretarlo así, desde las páginas del diario La Razón, donde concede también entrevista. Ya saben que está de gira promocional con su libro El Dilema y bueno, está concediendo entrevista tras entrevista, también el expresidente del Gobierno. Escuchen lo que dice hoy Zapatero en las páginas de La Razón. Le preguntan por el fenómeno de Susana Díaz, que para muchos podría ser una de las rivales o la auténtica rival ahora mismo de Rubalcaba de cara a una próxima lista. Y esto es lo que dice el expresidente del Gobierno. Dice: llevo muchos años en la vida política, pero no recuerdo una irrupción de liderazgo tan poderosa en tan poco tiempo. Eso es lo que dice el expresidente del Gobierno de la presidenta de la Junta de Andalucía. Enseguida nos vamos a ir allí porque les tenemos que contar muchas novedades sobre los sindicatos, UGT Andalucía y demás, pero antes vamos a hacer una parada en la Casa Real, y no para contarles precisamente la evolución del monarca en lo que a su salud se refiere, sino para que vean ustedes cómo las maneja y cómo se las juega Hacienda. Según publica hoy el diario El Mundo, y lo tienen perfectamente explicado en un informe completísimo de nuevo de Urreiztieta e Inda, Hacienda da ahora por buenas 3 facturas que en su día dio por falsas. Se fueron emitidas en el año 2007 por el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, a la sociedad Aizón, que comparten, como recordarán todos ustedes, el 50% los duques de Palma. Es decir, que ahí están tanto la infanta Cristina como el duque de Palma. ¿Qué es lo que provocaría que no se considerasen como verídicas, como ciertas, estas 3 facturas de las que nos habla hoy el diario El Mundo y que en su día dio por correctas? Bueno, pues lo que provoca es que el delito fiscal no supere los 120.000 euros, y esta cuota es bastante relevante a la hora de determinar el delito. El coste total de esas 3 facturas es de 69.990 euros, y en junio de este mismo año la propia Hacienda había considerado dichos pagos como ficticios. Idéntico criterio que el seguido por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2011. Al aceptar ahora estos 3 justificantes, Hacienda logra que la cuota defraudada por la infanta Cristina no supere los 120.000 euros y no se considere un delito fiscal. Los inspectores otorgan validez a las facturas emitidas a la sociedad Aizón por servicios fantasmas de consultoría que anteriormente calificaron como ficticios. Bueno, pues así se las gasta Hacienda, y vamos a continuar en el siguiente capítulo del escándalo de UGT Andalucía tras la dimisión forzada de su secretario general, de Francisco Fernández Sevilla. Según publica hoy el diario ABC, la cúpula estatal cobró 600.000 euros por gestionar los falsos ERES andaluces, y aquí sí que tendría que decir algo la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, que por supuesto ha irrumpido en la política nacional con muchísima fuerza, pero que son muchas las explicaciones desde luego que se tienen que dar al respecto. El caso es que vamos a tratar de irles contando poco a poco qué es lo nuevo que nos encontramos hoy en los diarios, porque cada día es un goteo continuo de noticias, y hoy de nuevo cifras que emborrachan a cualquiera.
Según ABC, UGT facturó estos fondos en cobros irregulares a través de la empresa Temiki S.A., dedicada a labores de asesoría. La Guardia Civil sospecha que para cobrar las comisiones irregulares por gestionar los ERE andaluces, esta empresa también emitió facturas falsas. El diario La Razón desvela que UGT gastó más de 80.000 euros en agendas de lujo que facturó en 2008 a la Junta de Andalucía en concepto de sensibilización en materia de aguas y migraciones. Por su parte, el diario El Mundo ha tenido acceso a una grabación de la asamblea de UGT en Sevilla del pasado 30 de octubre, celebrada a puerta cerrada. En ella, el ya dimitido Fernández Sevilla decía que Méndez conocía todo lo que pasaba en el sindicato andaluz. Comparto con Cándido todo, hablo con él más que con mi mujer, decía. Reprocha a los miembros del sindicato que creyeran antes las informaciones publicadas que su versión. Mientras, la delegada del sindicato, Carmen García Jurado, advertía de que en la calle se les ve como sinvergüenzas. Escuchamos a ambos. Se han hecho las cosas bien. Lo venimos diciendo de forma permanente una y otra vez, pero eso no vende. Si no vende ni en vosotros, en alguno de vosotros que no lo creéis. Ahora que cogemos, nos hacemos el araquiri y nos bajelamos porque se haya hecho eso. Lo que queda en el trasfondo y lo que queda en la calle es que somos una organización de sinvergüenzas. Bueno, pues lo ha dicho perfectamente esta señora, que quedan como una organización de sinvergüenzas y mientras no se demuestre lo contrario, así quedará. Son ya las 7:21 de la mañana, las 6:21 en las Islas Canarias. Nos vamos al tráfico con Cepsa. Y son ya las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan ahora a nuestra sintonía en una jornada, la de este 2 de diciembre, fría de nuevo prácticamente en todo el país, especialmente en el norte y en el centro peninsular. Atención, mucha precaución con las heladas porque hasta ahora son persistentes y son intensas a primera hora y eso dificulta, ya lo saben todos ustedes, el tráfico y la conducción, así que muchísima precaución. Hoy están en alerta por bajas temperaturas el centro y el este peninsular y además se esperan también fuertes rachas de viento en Galicia, en el Estrecho, en la desembocadura del Ebro, en Baleares y en el Ampurdán. Podría llover con fuerza en las Islas Canarias, aunque allí se va a registrar una de las máximas de la jornada, en Las Palmas de Gran Canaria hasta 22 grados. La mínima la localizamos hoy en Teruel. Afortunados los que se encuentren allí, 5 grados bajo cero, y en Madrid, que estamos a 3 grados y hoy la máxima será de 9, así que una jornada también bastante fresquita. Para todos aquellos que estén en el sur, buenas noticias porque allí las temperaturas, nos dicen los expertos, que van a aumentar. Bueno, y la reseña más habitual hoy en la prensa, aunque bueno, en los próximos minutos se podrán realizar unos obituarios mucho más completos porque la noticia la supimos ayer a última hora de la noche y bueno, muchos periódicos no les ha dado tiempo a hacer un gran despliegue informativo al respecto, aunque sí que lo introducen en sus segundas ediciones. Es el fallecimiento del general Alfonso Armada, lo conocíamos ayer, a los 93 años de edad, ya con una edad avanzada, y hoy bueno, pues son numerosos los perfiles que se están trazando e incluso algunas entrevistas las que se están recuperando. Hoy, por ejemplo, podrán ver una de ellas y una de las últimas que concedió en las páginas de el diario ABC. Dicen algunos que con él se va un secreto y que además es un secreto que se podría desvelar próximamente por la apertura o por el conocimiento de algunos diarios y personales que podría tener Armada. El caso es que, bueno, para todos aquellos que estén interesados en la figura y sobre todo para las nuevas generaciones que a lo mejor no vivimos en plenitud de nuestras facultades, podríamos decir, lo que supuso el golpe y la personalidad y lo que supuso el general Armada, pues podemos repasarlo a través de entrevistas como la que hoy recupera el diario ABC, pero como les digo, bueno, se está especulando con la posibilidad de que ese secreto del que siempre se habló sobre la posibilidad de que él o no fuese el famoso elefante blanco, bueno, pues se podría desvelar próximamente porque se podrían hacer públicos esos diarios. Con esta noticia y con otras sorprendentes como la que les adelanta libertaddigital.com, y es esa iniciativa por parte de Montoro de investigar al que fuese su socio en ese despacho Montoro y Asociados, del que dejó en principio de formar parte en el año 2008. Bueno, pues arrancamos el resumen de noticias, de otras noticias que nos deja la jornada. Lo hacemos con la ayuda de Laura Herrero
y de nuestra compañera Silvia Ribeiro. El exgeneral Alfonso Armada murió ayer en Madrid a los 93 años tras un paro cardíaco. Armada fue condenado a 30 años de cárcel por su implicación en el intento de golpe de Estado del 23F de 1981 y fue indultado en 1988. El exgeneral, que fue secretario de la Casa del Rey, deja esposa y 10 hijos. Según los planes de los golpistas, Armada habría sido la persona en la que recaería la presidencia del gobierno. Sin embargo, el exmilitar siempre negó su participación en los hechos. Según Libertad Digital, Hacienda investiga al socio del ministro Montoro, Ricardo Martínez Rico, presidente del despacho Equipo Económico, antes Montoro y Asociados. Como avanzó Libertad Digital, la facturación de Equipo Económico se disparó a partir de 2008, cuando Montoro se posicionó como hombre fuerte del PP en el plano económico y cuando vendió sus acciones en la sociedad. Fue una de las pocas empresas que creció en plena crisis económica. Según relatan a LD diferentes fuentes, la noticia ha extrañado al entorno de Martínez Rico por la buena relación que mantiene con Montoro y con su jefe de gabinete, su propio hermano Felipe Martínez Rico. Hoy comienza la quinta y última visita a España de la Troika para revisar la situación de la banca. La llegada de los conocidos como hombres de negro se produce 15 días después de que la eurozona respaldara el fin del rescate a la banca española en enero sin prórrogas. El Eurogrupo advirtió, no obstante, de que la situación del sector financiero es frágil e instó al gobierno a continuar con las reformas. Bruselas mantendrá además una vigilancia especial hasta que se devuelva el 75% del préstamo. El gobierno ha utilizado 41.000 millones de los 100.000 ofrecidos por el Eurogrupo. Bueno, y hay trabajos y trabajos, y el que hoy se publica, desde luego, es de estos hechos a medida para limpiar o para lavar una imagen. Es el libro que se va a publicar hoy sobre Artur Mas, que publica Teresa Pou, Servir a Cataluña, Artur Mas, el hombre, el político, el pensador. Este es su título y, como les digo, hecho a medida, bueno, pues para blanquear la imagen del presidente de la Generalidad. Artur Mas lamenta ser un personaje odiado en algunas partes de España tras su giro separatista y confiesa que ha tenido tentaciones de dejar la política, pero que no han tumbado su compromiso con un proceso, advierte, sin marcha atrás. Estas son algunas de las reflexiones que recoge Teresa Pou en el libro Servir a Cataluña, Artur Mas, el hombre, el político, el pensador, que hoy sale a la venta. En él, Mas sostiene que si no te reconoce nadie, las independencias son un desastre. Para lograr ese reconocimiento internacional, apuesta por agotar el diálogo y la negociación y marcar como plazo máximo el año 2016. Y otra entrevista a medida, donde probablemente no le pregunten por la infanta Cristina, es la que hoy podemos encontrar en las páginas del País, con el que siguen recordando, es uno de los padres de la Constitución, don Miquel Roca. Así es, lo pueden leer hoy en las páginas del diario Deprisa y, de paso, una vez que terminen de leer esta entrevista, se pasan al Mundo y se leen el informe que hoy presentan sobre esas facturas ficticias que resulta que lo eran pero que ahora no lo son, en fin. Bueno, ahí está, don Miquel Roca, el abogado también de la infanta Cristina, hoy abriendo edición en El País. En una entrevista en El País, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución y exdiputado de CiU, dice que no ve posible un amplio consenso para reformar la Constitución, a pesar de lo cual da por roto el espíritu constitucional y por agotado el modelo territorial, algo de lo que culpa a la cerrazón, dice, del Tribunal Constitucional. Preguntado por el desafío independentista e impulsado por el que fuera su partido, elude contestar. En una entrevista en el diario La Razón, José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que tras la celebración de las elecciones europeas será el momento de hacer balance en el PSOE. Al ser preguntado por el futuro de Rubalcaba, Zapatero señala que el partido tiene que dejar al secretario general que tome su decisión. Según el expresidente del gobierno, no recuerda una irrupción de liderazgo tan poderosa en tan poco tiempo como el que representa Susana Díaz, de la que dice tiene una imagen de fuerza que transmite de forma inapelable. Jaume Mata se sentará este lunes por segunda vez en el banquillo acusado de cohecho. Deberá responder ante un jurado popular compuesto por 11 ciudadanos de Baleares. La Fiscalía le acusa de simular la contratación de su mujer en un hotel del que cobró más de 42.000 euros sin prestar ningún servicio. El expresidente del gobierno balear ya fue condenado en firme a 9 meses de cárcel por tráfico de influencias dentro del caso Palmarena. El proceso, que se prolongará durante 2 días, arranca a las 10 de la mañana con la constitución de los miembros del jurado. El cura de la localidad zaragozana de Borja, Florencio Garcés, ha quedado en libertad provisional tras declarar ante la juez acusado de apropiarse de más de 210.000 euros de la parroquia y de abusos sexuales continuados, entre otros delitos. El sacerdote de 70 años ha entregado su pasaporte y debe personarse periódicamente en el juzgado. Las otras 5 personas detenidas por la implicación en la denominada Operación Espino pasarán en las próximas horas a disposición judicial. Están acusadas de extorsión, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Al menos 120 policías y 112 manifestantes han resultado heridos en los disturbios de Ucrania. Los manifestantes han tomado el control de la Plaza de la Independencia de Kiev, la sede del Sindicato de Comercio,
Palacio y el Ayuntamiento. Decenas de miles de ucranianos salieron ayer a las calles de la capital para pedir la dimisión del presidente Víktor Yanukovych por su negativa a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Los disturbios se han saldado también con la dimisión del jefe de policía de Kiev. El gobierno estudia si decretar el estado de excepción en el país. La Eurocámara convocará de urgencia una reunión con los diputados ucranianos. Bueno, lo del sacerdote que le acabamos de contar, lo de la Operación Espino, entendemos que será por pájaro espino. La verdad es que aquellos que ponen los nombres a las operaciones policiales también deberían hacérselo mirar, ¿no? Porque, bueno, es una serie que nos recuerda a todos nuestra infancia y nos retrotrae a esos tiempos y, bueno, tampoco estaba tan mal, ¿no? 7:39 de la mañana, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el resumen de la prensa económica. CaixaBank es el mejor banco de España y el más innovador del mundo, según las publicaciones británicas Euromoney y The Banker y las entidades estadounidenses BAE y Finacal. Reconocimientos internacionales a la confianza de 14 millones de clientes y al trabajo de nuestros profesionales. Y es que ser fieles a nuestros valores es lo que nos hace únicos. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, menuda aperitivo que nos encontramos hoy. Bueno, aperitivo no, yo diría que comilona nos encontramos hoy en las páginas de libertadigital.com. Lo leía anoche a última hora. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está haciendo Montoro con el que fue su anterior colaborador, su anterior socio, ¿no? Sí, el titular en Libre Mercado, Libertad Digital, es Hacienda investiga al socio de Montoro, hay que decir al que fue el socio de Montoro cuando Montoro mantenía su paquete accionarial y su voz, voto y mando en el despacho Montoro y Asociados primero, luego equipo económico. Estamos hablando del que fuera también el secretario de Estado de Hacienda de Cristóbal Montoro en época de Aznar, Ricardo Martínez Rico. A su vez, para que veas que la maraña se enreda y se enreda, es también el hermano del actual jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Vamos, Felipe Martínez Rico. En casa, para que, sí, que se conocen y muy bien. Sí. Así es, pero bueno, pues diferentes fuentes nos confirmaban que los inspectores de Hacienda han decidido abrir una investigación precisamente a Ricardo Martínez Rico. Nosotros nos pusimos en contacto con equipo económico, quisimos hablar con Ricardo Martínez Rico y preguntarle bueno, pues que cómo iba la investigación, si quería hacer algún tipo de declaración. Dijo que se trataba de algo privado y no quiso hacer ningún tipo de declaraciones. Desde el entorno también se nos mostró extrañeza porque Hacienda no solo lo hiciera, sino que además se filtrara esta información y llegara a los medios de comunicación, como ha sucedido con Libre Mercado y Libertad Digital. Y otras fuentes lo que nos dicen es que al parecer hay cierto malestar entre el cuerpo de inspectores de Hacienda con el ministro y que una de las consecuencias de este malestar ha sido decir, bueno, pues vamos a tocar al despacho del que tú saliste, el que tú creaste y donde están pues muchos de tus amigos. Porque tú ya te pido una opinión personal. ¿Crees sí. que los inspectores podrían actuar sin seguir en este caso las directrices del ministro en algo tan delicado, en algo tan familiar, podríamos decir, tan de confianza, como nos acabas de explicar? Hombre, las actuaciones de los inspectores de Hacienda viene siendo lo suficientemente aleatoria y además tienen la potestad de hacerlo discriminar a quien investigan pues con cierta autonomía. Lo que desconocemos, y eso sería el meollo de la cuestión, es cómo ha sentado, ya no en equipo económico, que sabemos porque nos lo han dicho, sino en el propio ministerio, en la cabeza del ministerio, el señor Montoro, pues cómo se habrá tomado que los inspectores hayan abierto esta investigación. Poder abrirla, la pueden abrir sin que siquiera incluso el ministro se enterase. Evidentemente se enteró en cuanto Ricardo Martínez Rico se enteró de que le habían abierto una investigación. Me imagino que hablaría con su amigo Cristóbal para comentarle al menos lo que había sucedido. La autonomía la tienen. Ahora habrá que ver si de esa investigación sale algo, si de esa investigación hay transparencia sobre la información que pueda desvelar tanto del despacho equipo económico como de las cuentas del señor Ricardo Martínez Rico. Y, ¿por qué no? También cabe pensar que Ricardo Martínez Rico, equipo económico, no tenga ningún tipo de problema con Hacienda y esa investigación acabe. Bueno, también habrá que ver si ruedan las cabezas, porque también es otra posibilidad. Sí, bueno, casualidad o no, la investigación se abrió unos días antes de que Beatriz Viana, la que era directora de la agencia tributaria,
tuviera que presentar su dimisión por aquel escándalo con las propiedades de la infanta Cristina. Coincide en el tiempo, pues solamente unos días después de que se abriera esta Bueno, les recomendamos desde luego a todos los oyentes que se lean esa información que publica hoy Libre Mercado. 2 o 3 titulares rápidamente, Luis. Bueno, pues para los que mantienen y sostienen que los precios de los pisos han tocado suelo y están empezando a subir, o al menos no van a bajar más, en Expansión publican Soros y PIMCO, buscan inmuebles en España. Se tratan del gurú de las inversiones, George Soros, y de la mayor gestora de renta fija del mundo, que es PIMCO, y que han contratado asesores para buscar inversiones en inmuebles, vamos, casas, pisos, paquetes de suelo, paquetes de deuda relacionada con la vivienda, en fin. Para todos aquellos inversores que piensen que ya ha tocado suelo el precio de la vivienda, Soros y PIMCO parece que también lo piensan. Y en El Economista, la deuda pública en manos de particulares está en mínimo histórico. Recordemos que cada semana, casi cada 2-3 días, estamos informando de que hay nuevas subastas de deuda pública. Parece que todas está quedando en manos de inversores institucionales, de grandes bancos, de grandes compañías, de otros países, pero lo que es el dinero a particulares, los bonos y deuda particulares, estos que anima a comprar, los anuncios que vemos por televisión, recordemos, está en el 0,7%, que es un mínimo histórico. Con la cantidad de deuda pública que se está vendiendo, a lo mejor por porcentaje se podría explicar. Muy bien, Luis, pues luego te volvemos otra vez a escuchar en La Bolsa a partir de las 9, ¿de acuerdo? Aquí estaremos. Hasta luego, gracias. Hasta aquí el resumen de la prensa económica con la Caixa. Nos vamos a los deportes. CaixaBank es el mejor banco de España y el más innovador del mundo, según las publicaciones británicas Euromoney y The Banker y las entidades estadounidenses BAE y Finacal. Reconocimientos internacionales a la confianza de 14 millones de clientes y al trabajo de nuestros profesionales. Y es que ser fieles a nuestros valores es lo que nos hace únicos. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, jornada intensa la de este fin de semana, ¿verdad? Hemos tenido partidos interesantes, importantes en una nueva jornada de la Liga de BBVA, la 15ª, que además nos ha dejado la derrota del FC Barcelona anoche en el nuevo San Mamés. Nadie había vencido allí y sigue sin hacerlo en esta temporada. Bueno, desde que se inauguró el nuevo San Mamés. Ayer cayó el conjunto de Gerardo Martino. El Atlético de Madrid consiguió vencer y se aupa hasta el coliderato en la Liga BBVA, y el Real Madrid se coloca a solo 3 puntos. Y en la parte baja de la clasificación, después de esta jornada, destaca, por supuesto, la situación del Valladolid, de Almería, pero principalmente la del conjunto de Pepe Mel, el Betis, que está último y que tiene mala pinta, desde luego. Bueno, Gareth Bale, el otro día escuchaba que cuando no está Cristiano, que hay algunos jugadores que parece que se motivan más. 3 goles que marcó. Bueno, es un jugador que está desde luego muy motivado. Ya dijo el entrenador del Real Madrid al terminar el partido, Carlo Ancelotti, que Gareth Bale ha terminado ya su pretemporada personal y que ya está al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Consiguió 3 goles en lo que han denominado algunos sorteras como el hat-trick perfecto, porque anotó un gol con la derecha, con la izquierda y otro con la cabeza. Pero bueno, no deja de ser una horterada futbolística. Sí. Y el caso es que Gareth Bale está rindiendo a un magnífico nivel. El otro que marcó fue Karim Benzema, que ya se ha metido a todo el Bernabéu en el bolsillo después de las dudas en el inicio de temporada. Y el Real Madrid realizó el pasado sábado frente al Valladolid un 4-0, pero realizó el mejor partido de la era Ancelotti al frente del Real Madrid, y bueno, con un dominio absoluto en el juego, pero con un juego vibrante por momentos, presión en defensa y desde luego un magnífico encuentro de los de Carlo Ancelotti. Culebrón Ramos, ¿qué pasa con el jugador? Bueno, el otro día contábamos que había unas imágenes en un acto publicitario del Real Madrid que podían llevar a engaño, y daba la sensación de que Sergio Ramos volvía la cara al presidente del Real Madrid. Después se ha demostrado que nada de eso fue cierto, que el momento en el que Sergio Ramos se vuelve la cabeza es porque le llama Isco, y después el propio jugador tuvo que salir al paso demostrando con imágenes que no hay ningún problema con el presidente, con Florentino Pérez, y que se saludaron en varias ocasiones durante ese evento. Lo más increíble de la noticia es que durante toda la jornada del viernes, una vez demostrado por Sergio Ramos que no había ningún problema entre él y el presidente del Real Madrid, hubo algunos medios de comunicación que persistieron en la noticia durante muchas horas, algo que sin duda debían haber cambiado en el momento en el que se demuestra de forma veraz que no es noticia lo que estaban publicando. ¿Mala intención detrás de todo esto? Bueno, siempre hay intenciones extrañas, dejémoslo ahí, ¿no? Bueno, pero alguien tendrá que haber sacado esas imágenes
que están No, es cortadas verdad que, o manipuladas de alguna manera. No, es verdad que las primeras imágenes, si Sí. tú solamente ves esas imágenes, piensas que se ha vuelto la cara de verdad, que ha vuelto la cabeza y que no quiere saludar Claro, pero al hay que verlo presidente. todo, ¿no? Claro, pero después se demostró que no era así. Bueno, el Barcelona, ¿qué te pareció? El Vicente? Barcelona perdió ayer de forma muy interesante para analizar, porque no está jugando bien el conjunto de Gerardo Martino. Es verdad que tiene bajas muy importantes, pero el Barcelona se dejó ayer 3 puntos en el nuevo San Mamés con un gol de Muniain, el jugador del Athletic de Bilbao. Lo está haciendo francamente bien en las últimas semanas y el Athletic se aupa de esta forma a los puestos de Champions, pero el Barça no carbura. Es verdad que no tiene a su gran delantero Leo Messi ni a su portero, pero se están haciendo cosas muy extrañas como los cambios que se realizaron ayer en el partido y que nos hacen quizá llegar a la conclusión o entrever que a lo mejor se está produciendo un cambio de ciclo en el conjunto de Martino, en el Fútbol Club Barcelona, porque ayer solo realizó 2 sustituciones durante el partido y desde luego llama la atención porque se sentaron Xavi e Iniesta, que desde luego son 2 jugadores que podemos decir que son 2 de los 3 jugadores más importantes del Barça en la última década. Es verdad que Xavi Hernández, el genial jugador del Fútbol Club Barcelona, no ha empezado bien la temporada y no está bien físicamente. La sustitución de Iniesta llamó también la atención, pero las bajas probablemente obligaron a Gerardo Martino a realizar esos cambios, desde luego llamativos. Bueno, pues habrá que seguir muy de cerca los Estaremos cambios pendientes. que se produzcan y a ver si se repiten. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Hasta luego. Son las 7:49 de la mañana, a las 6:49 se van a quedar con lo mejor de su región, las noticias locales y regionales, las más cercanas, y nosotros aquí a las 8 les volvemos a resumir la actualidad de la jornada en Es la Mañana de Federico en el Radio.